Seguimos con una idea que comenzamos a contar la semana pasada. El día 19 de cada mes, por iniciativa del Ministerio de Agricultura de la Nación, se promocionan el consumo de carne de pescado. Mañana es ese día. Y decidimos aportar, desde Más Producción, una actividad que siempre ha estado delante de nuestras cámaras. Deseamos conocer formas de cocinar para lo producido en nuestros estanques. En Misiones siempre hay un piscicultor cerca y tenemos entonces manjares frescos al alcance de nuestras manos. La mejor manera de comenzar a consumir carne de pescado misionero es hacer ricas preparaciones de la mano de los que saben. Con esta carpa lo que vamos a hacer es abrirla en forma de mariposa. Vamos a cortar el espinazo, vamos a abrir la cabeza a la mitad. Es muy importante cuando hagamos eso, después lo vamos a mostrar, tiene un solo talón, es una especie que se dedica a comer plantas, entonces tiene como una sola muela con la cual trabaja ese alimento sobre la parte superior de su boca, ¿no es cierto? Entonces tenemos que sacar ese hueso primero para poder abrir más fácil la cabeza. Vamos a partirla, vamos a sacar el espinazo, con lo cual, por ejemplo, el pescado tiene menos merma de lo que por ahí se considera. Con ese pescado, igual que cuando le saquemos las espinas, podemos todavía cocinarlo, o sea, hervirlo, y el caldo sirve para una sopa que sale exquisito, y poder utilizar esa carne o desmigada en la sopa, o si no quieren tomar sopa y quieren comerse una rica tarta de pescado, también podemos desmigar eso y aprovechar toda la carne que nos queda en el espinazo y dentro de la cabeza. El único tip importante es que por más de 25 minutos más o menos de cocción, las agallas suelen soltar un gusto que es amargo en la preparación, por lo cual no se recomienda pasar de ese tiempo de cocción en un caldo de pescado. Vamos a suponer que este pescado está recién extraído, ¿no es cierto?, con todas sus vísceras dentro. Yo tengo dos opciones para poder abrirlo. La primera es comenzar desde acá, de esta aleta ventral que está acá, comenzar hacia la cabeza y vaciarlo, ¿no es cierto? Otra manera también muy práctica es poder comenzar por el lomo, ya comenzando el filete incluso. Con la ayuda de una tijera importante tendría que ser, puedo cortar las dos extremidades de la columna, extraer todas las vísceras, lavar, me queda esto, por ejemplo, cerrado, y en un pez de ración, que es muy importante tener en cuenta, la obtención siempre del pescado fue mediante valga la redundancia, la pesca, ¿no? Entonces, siempre tuvo importancia el pez de mayor porte, porque claro, es la pieza, el trofeo más lindo. Pero hoy en día se está considerando muchísimo la utilización de peces de ración, porque primero puedo cocinar lo que necesito, y además tiene un sabor que no dista o no cambia la calidad en cuanto a una ración más pequeña de una ración muy grande. Entonces, utilizando este método de abrir el pez por arriba, cortando los dos extremos de la columna, yo podría mandarlo al horno con un relleno de verduras y me queda, por ejemplo, un pez entero como una especie de barco, relleno con verduras adentro, lo que me da una presentación muy linda también en la mesa. Eso como un tip. Vamos a aprovechar este pescado que ya fue procesado, ¿sí? Este pescado fue procesado, lo obtuvimos congelado, como lo van a obtener en la mayoría de las oportunidades, y siempre lo importante del pescado es poder a primera instancia poder descongelarlo como todo, ¿no es cierto?, dentro de una heladera, regulando que el alimento pierda la temperatura de congelamiento, pero que el ambiente de afuera, la superficie del pescado, no sea propensa, no tenga las mejores condiciones para que comience un proceso, por ejemplo, de putrefacción. Entonces siempre se recomienda descongelar lo que tengan que descongelar dentro de la heladera. Si el tiempo apremia y surgió una eventualidad, bueno, la mejor manera es descongelarlo en agua fría y tratar de ir intercalando ese agua. Va a restar mejor temperatura incluso que echar agua caliente a un producto. Así que lo que vamos a hacer ahora es, con la misma ayuda de las manos, vamos a abrir un poco el pescado acá, ¿sí? Ya hice una buena parte de nuestro trabajo y ahora, con la ayuda de un hacha, lo primero que voy a hacer es, quitando la herramienta de acá, partiendo un poco su labio inferior, ¿no es cierto?, que también tiene un poco de hueso, y vamos con la ayuda del mismo hacha a partir la cabeza. Una vez que logro esto, ¿sí?,
ya me queda la parte más difícil resuelta, ¿sí? Ahora, con la ayuda de un cuchillo, lo que voy a hacer es, estas serían las costillas del animal, entre medio tengo la columna. Lo que voy a hacer es ir separando el inicio de las costillas. Voy a ir separando el inicio de las costillas de la columna, ¿sí? Y continuando por el costado de la aleta ventral hasta la cola, ¿sí? La primera parte es la más difícil. Yo recomiendo para esto un cuchillo que sea de hoja más bien dura, porque al ser duro es más rígido, continúa mejor el movimiento que yo estoy haciendo y me resulta más sencillo romper los huesos de esa forma, ¿sí? El cuchillo fileteador, que muchas veces se conoce para la utilización en el pescado, es más fácil para utilizarlo ya en el procesamiento directo del filet, ¿sí? De igual forma, las herramientas son de usos particulares, ¿sí? No quita que haya una persona que le quede más práctico hacer el trabajo con esa otra herramienta, ese otro cuchillo, ¿sí? Una vez que me sigo encontrando con los huesos, sigo abriendo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Separar el otro lado de las costillas. Siempre que hago trabajos duros, tengo que tratar de hacer la mayor fuerza hacia afuera de mi cuerpo, ya que trabajando duro para este lado, si una zafa una costilla o lo que sea, el filo va a continuar hacia mí. Las costillas del final son más blandas, son más sencillas fíjense que muy poca fuerza, independiente del filo del cuchillo, muy poca fuerza es la que tengo que efectuar para poder realizar este trabajo, ¿sí? Entonces, una vez que tengo esto hasta acá, en esta parte tenemos un hueso que suele ser más duro, ¿sí? Entonces esta partecita acá suele ser un poco más complicada. Si el trabajo lo hubiera hecho yo al revés, esta es la parte de la que vamos a realizar ahora, de la que yo les contaba que vamos a utilizar una tijera, ¿sí? Puede ser una tijera o puedo buscar con un cuchillo de hoja más bien corta pero rígido, de cortar entre medio las uniones, ¿no es cierto? Y puedo de esa forma también retirar este espinazo. Entonces con esta tijera lo que hago es cortar de esta forma, ¿sí? Una vez que tengo esto ya separado, comienzo con este trabajo, cuidando mucho de seguir la línea de las espinas, tratando de no dañar el cuero. Esta es la parte que les hablo, por ejemplo, de la columna vertebral. Como se ve, tiene mucha carne, ¿sí? Hay mucha carne que por cómo está metida dentro de los huesos es difícil trabajar de una manera en la cual yo pueda aprovechar aún más de lo que ahora está quedando en el hueso. ¿Qué hago con esto? Bueno, para el que se anima, esto va con la misma sal, el mismo condimento y puede asarse también a la parrilla, o si estuviera haciendo un pescado frito, también sin ningún problema. Es de huesos muy sensibles, ven que se rompe utilizando muy poca fuerza, ¿no es cierto? Y a partir de esto puedo hacer un caldo, incluso si quiero yo sacarle la cabeza, también podría estar haciendo un caldo con ella. Como les contaba, las agallas suelen largar sustancias que vuelven amargo al caldo, por lo cual se recomienda no hervir por más de 25 a 30 minutos. ¿Qué va en ese caldo? Las verduras de sabor que podamos echarle, apio, zanahoria, cebolla, ajo, hierbas. Y ese es un caldo que puedo utilizar espesándolo como para bañar por arriba después el mismo pescado. Puede ir también acompañado de un rico vino blanco, va a quedarle muy bien. O si no, como una sopa, puedo seguir echando verduras que después vayan al plato, ¿no es cierto? Que no jueguen solamente como condimento, algún arroz y desmigar todo este pescado dentro para consumirlo. Si no, este pescado una vez hervido, también puede añadírsele verduras rehogadas para hacer un relleno tanto de empanada como de tarta, por ejemplo, canelones, no sé, albóndigas, por ejemplo. Podría también ponerle huevo, pan rallado y hacer unas hamburguesitas. Hoy en día, gracias a este frigorífico que les contaba, incluso conseguimos carne molida de pescado, la cual es de una calidad muy buena. Así que eso también nos da, como digo yo, una versatilidad importante dentro de lo que es el pescado. Es importante considerar que el pescado tiene
o podría jugar las mismas recetas que juega cualquier otro tipo de carne. Yo puedo hacer cazuelas con esto, puedo hacer, una vez que tengo el filet listo, podría hacerlo a la plancha, unos bifecitos de pescado, milanesas, marineras. Con la carne procesada, esta que les cuento que es molida, puedo hacer, como les dije, diferentes rellenos o hamburguesas también. Así que realmente no tiene fin la cantidad de preparaciones que podamos hacer a partir de pescado.